Creer que las profecías bíblicas son meras historias antiguas, relegadas a un pasado distante y sin conexión real con tu presente, es quizás el error más profundo y peligroso que puedes cometer en tu camino espiritual. Muchos se acercan a la palabra con una mirada superficial, buscando consuelo efímero o curiosidad intelectual, sin comprender que en sus páginas late un corazón divino que te llama hoy. Yo también, en mis primeros años de fe, me preguntaba sobre la vigencia de textos tan ancestrales, hasta que una profunda revelación, una visión clara y conmovedora, me mostró la marea de la verdad que muchos no saben cómo navegar. Una corriente imparable que surge directamente de las páginas del profeta Isaías. Deja de ver la Biblia como un mero libro de historia o un compendio de fábulas morales. La verdad sobre Isaías que nadie te cuenta abiertamente, la que te hará estremecer hasta lo más profundo de tu ser, es que sus palabras no son ecos del pasado, sino truenos de la eternidad. Son una brújula infalible que apunta a la cruz, a la redención y al gran pastor que guía a sus ovejas a través del valle de sombra de muerte. Este no es un mensaje cualquiera, es una revelación que despierta el alma y te confronta con la majestuosidad de un Dios que se revela y cumple cada una de sus promesas, una a una, como semillas que florecen en el tiempo. El momento en que todo cambió para mí, en que la oscuridad de la incredulidad se disipó con una luz celestial, fue cuando permití que Isaías dejara de ser un nombre en un pergamino para convertirse en un compañero de viaje, un heraldo de la verdad eterna. Sus profecías no son solo predicciones, son un testimonio vivo de la soberanía de Dios, un fuego purificador que ilumina el camino estrecho y nos muestra la necesidad urgente de un arrepentimiento sincero. Permite que hoy el espíritu de Isaías te hable no solo a la mente, sino directamente al corazón, abriendo puertas que creías selladas y revelando misterios ocultos de la Biblia que te dejarán sin aliento. Isaías no era un hombre ordinario. Era un profeta llamado por Dios en un momento de profunda crisis para el pueblo de Judá, alrededor del siglo 8 a.C. Imagina la escena: el reino dividido, la idolatría rampante, la injusticia social desgarrando el tejido de la sociedad. En medio de esta oscuridad espiritual, la luz de Dios irrumpe con una fuerza arrolladora. Isaías, cuyo nombre significa Jehová es salvación, fue comisionado para proclamar un mensaje dual. Por un lado, advertencia y juicio contra el pecado y la desobediencia. Por otro, consuelo, esperanza y la promesa de una redención futura tan gloriosa que aún hoy resplandece como un faro en la historia de la humanidad. La visión que Isaías experimentó, descrita en el capítulo 6, es el cimiento de su autoridad. Vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, con los serafines que clamaban: Santo, 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 es Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Ante tal santidad, Isaías se siente completamente deshecho, clamando: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. En ese instante, un carbón encendido de fuego purificador toca sus labios, simbolizando la purificación y el perdón divino. Esa experiencia transformadora marcó a Isaías para siempre, llenándolo de una valentía inquebrantable para hablar la verdad, sin importar el costo. Él no era un político que buscaba complacer, sino una voz profética que resonaba con la autoridad del Altísimo. Su vida y sus palabras son un recordatorio de que, cuando somos llamados por Dios, nuestras debilidades humanas son transformadas por su poder omnipotente, capacitándonos para ser portadores de su luz en un mundo envuelto en sombras, para guiar a las ovejas perdidas de regreso al redil del pastor. Pero la verdad es que la mayoría de los hombres y mujeres viven como si las palabras de Isaías fueran meras páginas empolvadas. Se aferran a la inmediatez, a la gratificación instantánea, ignorando la profundidad de un mensaje que ofrece la única verdadera esperanza. Isaías no solo predijo eventos, él desveló el corazón mismo de Dios, su justicia inmutable y su amor redentor. Él fue el primer gran evangelista, el príncipe de los profetas,
porque en sus escritos encontramos la más clara y detallada imagen del Mesías que vendría mucho antes de que el mundo conociera su nombre. Escucha bien porque esto es crucial. Las profecías de Isaías no son acertijos sin resolver, son revelaciones que apuntan inequívocamente a Jesucristo. Es por eso que su libro es tan impactante. Ningún otro texto del Antiguo Testamento describe con tanta precisión el nacimiento, la vida, el ministerio, la muerte sacrificial y la gloriosa resurrección del Salvador. Es como si Isaías tuviera una ventana al futuro, viendo con asombrosa claridad los detalles del plan divino para la redención de la humanidad, un plan tejido con amor y misericordia, pero también con una justicia incuestionable. Ahora imagina esto, un profeta que vive 700 años antes de que Jesús camine por la tierra, describe su llegada con una exactitud escalofriante. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Isaías 7 y 14 EP. ¿Acaso no te estremece la precisión de estas palabras? No solo predice un nacimiento, sino un nacimiento virginal. Un milagro que desafía toda lógica humana, pero que es la piedra angular de nuestra fe, la puerta abierta a una nueva relación con el Creador. Y aquí es donde todo cambia para ti. Cuando la luz de la verdad bíblica penetra la oscuridad de la incredulidad, este niño, nacido de una virgen, no sería un rey terrenal cualquiera. Isaías lo describe con una grandeza que sobrepasa cualquier monarca. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9 y 6-7. Dios fuerte, Padre eterno. El profeta no solo ve a un hombre, sino a la encarnación misma de la divinidad, al pastor que ha venido a recoger a sus ovejas descarriadas. El impacto de estas palabras se multiplica al considerar el contexto. En un mundo donde los dioses eran ídolos tallados en madera o piedra, Isaías proclama la venida de un ser que es al mismo tiempo humano y divino, un puente entre el cielo y la tierra, la única esperanza para la humanidad perdida. Es un llamado a asombrarse ante la magnitud del plan de Dios, a comprender que su amor es tan grande que envió lo más preciado para redimirnos, para ofrecer un refugio seguro a quienes buscan la cruz. Pero la profecía de Isaías no se detiene en el nacimiento glorioso, nos lleva a la parte más desgarradora y a la vez más esperanzadora del plan de redención, el sufrimiento del Mesías. El capítulo 53 de Isaías es una joya profética, tan detallada y conmovedora, que los primeros cristianos la usaban para explicar la muerte de Jesús a judíos y gentiles por igual. Describe a un siervo sufriente, despreciado y rechazado por los hombres, un varón de dolores, experimentado en quebranto, que llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Este pasaje es un fuego que purifica el corazón, una verdad que nos confronta con la inmensidad del sacrificio. Isaías 53:5 declara: «Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados». ¿Puedes sentir la fuerza de estas palabras? No fue por sus propios errores, sino por los nuestros. No fue un accidente, sino un designio divino, un acto supremo de amor para que tú y yo pudiéramos encontrar la paz con Dios, para que la luz en la oscuridad brillara con una intensidad inigualable. Isaías no solo predijo que el Mesías moriría, sino que lo haría como un cordero llevado al matadero, en silencio, sin abrir su boca. Y no solo moriría, sino que sería contado con los transgresores, sepultado con los ricos, y que a pesar de todo, vería luz después de su aflicción, prolongando sus días. Esto es una clara referencia a la resurrección, un concepto revolucionario que Isaías ya vislumbraba, revelando el poder de Dios para conquistar la muerte misma. ¿Cómo no asombrarse ante tal nivel de detalle, ante la claridad de una visión que trasciende el tiempo y el espacio? La profundidad de Isaías 53 radica en que nos obliga a mirar nuestra propia condición. Somos nosotros quienes hemos pecado, quienes hemos elegido caminos de oscuridad, y sin embargo la misericordia de Dios
se manifiesta en el sacrificio de un inocente. Este es el corazón de la cruz, el refugio seguro para todo aquel que reconoce su necesidad y se vuelve al pastor. Es un llamado urgente a la reflexión. ¿Has aceptado este regalo inmerecido? ¿Has permitido que el fuego purificador de su amor te transforme? Pero las profecías de Isaías abarcan mucho más que la primera venida del Mesías. También anuncian la gloriosa restauración de Israel y la expansión universal del reino de Dios. En un tiempo donde Judá enfrentaba la amenaza de la destrucción, Isaías proclamó que, aunque el pueblo sería dispersado y llevado al exilio, Dios no los abandonaría por completo. Habría un remanente, un tronco del que surgiría un nuevo retoño, una promesa de restauración y un retorno a la tierra prometida. Esta fue una luz de esperanza en medio de una profunda desesperación. Las palabras de Isaías resonaban con la promesa de que la gloria de Jehová será revelada, y toda carne juntamente la verá. Isaías 40, 5 Eto. Esto no era solo para Israel, era una visión de la gracia de Dios extendiéndose a todas las naciones. Él vio un tiempo en que las multitudes, todas las tribus de la tierra, se volverían hacia el único Dios verdadero. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Isaías 65, 2 Pero también, alegraos con Jerusalén y gozaos con ella, todos los que la amáis. Isaías 66, 10 Es la misericordia divina manifestada. Este mensaje de inclusión es revolucionario. En un mundo tribal y excluyente, Isaías anuncia que Dios tiene un plan para toda la humanidad, que su amor no conoce fronteras. Es una invitación a la fe para todos, a entrar por las puertas abiertas de la salvación, a ser parte de la gran familia de Dios. Es un testimonio del gran pastor, que busca a todas sus ovejas, no solo a un rebaño específico, sino a la multitud que está dispersa y necesita guía, purificación y la luz de la verdad. Isaías no solo habló de la redención presente, sino que elevó nuestra mirada hacia un futuro glorioso, un reino de paz y justicia que aún esperamos. Él describe la visión de un cielo nuevo y una tierra nueva. Isaías 65, 17 Eto, donde ya no habrá luto, ni clamor, ni dolor. Imagina un mundo donde el león y el cordero pastan juntos, donde el niño juega seguro junto a la cueva del áspid. Esta es la esperanza más grande que Isaías nos ofrece, la promesa de una restauración cósmica, un retorno a la perfección original del jardín del Edén, pero con la plenitud de la presencia de Dios. Esta visión de la nueva creación no es una fantasía, es la culminación del plan de Dios para la humanidad. Es la promesa de que la luz vencerá completamente la oscuridad, que el fuego purificador de su presencia erradicará todo mal. Es un llamado a vivir con esperanza, a aferrarnos a estas promesas, sabiendo que el mismo Dios que cumple sus profecías sobre el Mesías, también cumplirá su palabra sobre la eternidad. Es el camino estrecho que lleva a la vida eterna, y Isaías lo ilumina con una claridad meridiana. La poesía de Isaías es una de las más bellas y poderosas de toda la Biblia. Sus metáforas son ricas, sus imágenes evocadoras y su lenguaje majestuoso. Él compara la palabra de Dios con la lluvia y la nieve que descienden del cielo para regar la tierra y hacerla germinar. Isaías 55, 10 de noviembre. Una metáfora que nos asegura que la palabra nunca regresará vacía, sino que siempre cumplirá su propósito. Sus palabras son como semillas que, una vez plantadas en tierra fértil, no pueden sino florecer con vida eterna. Isaías utiliza la metáfora de la forja, del fuego que purifica, para describir cómo Dios moldea a su pueblo. He aquí que te he purificado, aunque no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Isaías 48, 10. Esto nos enseña que las pruebas y dificultades de la vida no son un castigo, sino un proceso de refinamiento, un fuego que quema la escoria y revela el oro puro de nuestra fe. Es un mensaje de esperanza para aquellos que atraviesan valles de sombra, recordándoles que incluso allí el pastor está presente. Su mensaje es un constante llamado al arrepentimiento. Isaías no endulza la verdad, él confronta al pueblo con su pecado, con su idolatría y su injusticia.
¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza es enfermedad, y todo corazón dolencia. Isaías 1:5 Pero incluso en esta confrontación, hay una promesa de gracia. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 1:18 Este es el latido del corazón de Dios en Isaías. La justicia exige un juicio. Sí, pero su misericordia ofrece una salida, una oportunidad para el arrepentimiento y la reconciliación. Es un fuego que consume el pecado, pero que también enciende la esperanza. Es la invitación a dejar los caminos anchos de la perdición y a tomar el camino estrecho que conduce a la vida, a la luz perpetua que nunca se apaga. Un llamado urgente a abandonar la oscuridad y abrazar la luz del perdón. Hoy, las palabras de Isaías siguen siendo tan relevantes y poderosas como hace milenios. En un mundo donde la confusión espiritual y la sed de propósito son palpables, Isaías nos ofrece anclas de esperanza. Nos recuerda la soberanía de Dios sobre la historia, la certeza de sus promesas y la necesidad perenne de buscarle con todo nuestro corazón. Él nos impulsa a mirar más allá de lo inmediato, a levantar nuestros ojos hacia el autor y consumador de nuestra fe, el gran pastor que nunca abandona a sus ovejas. Las profecías de Isaías son un eco constante en nuestra era. Cuando vemos la injusticia, las guerras y el caos, sus palabras nos recuerdan que Dios está en control y que su plan de redención y restauración se está desarrollando. Nos invitan a ser portadores de su luz, a sembrar semillas de esperanza en corazones áridos, a ser faros en la oscuridad, guiando a las multitudes hacia la verdad de la cruz, el único refugio seguro en medio de la tormenta. Piensa por un momento en tu propia vida. ¿Hay áreas de oscuridad que necesitan la luz de Dios? ¿Hay heridas que anhelan la curación que solo Él puede dar? Isaías te confronta no para condenarte, sino para ofrecerte la redención. Te llama a abrir las puertas de tu corazón, a permitir que el fuego purificador de su presencia elimine todo lo que te aleja de Él y te guíe por el camino estrecho hacia una vida de plenitud y propósito. No subestimes el poder de un Dios que revela su futuro para transformar tu presente. La comprensión de las profecías de Isaías no es solo un ejercicio intelectual, es una invitación a la transformación personal. Cuando ves cómo Dios ha cumplido cada detalle de sus promesas en Jesucristo, tu fe se fortalece, tu esperanza se renueva y tu amor por Él crece exponencialmente. Te das cuenta de que no estás siguiendo mitos, sino las verdades eternas de un Dios vivo que actúa en la historia y en tu propia vida. Es la puerta abierta a una conexión espiritual profunda e inquebrantable. Este asombroso libro nos enseña que la gracia de Dios es más grande que cualquier pecado, que su plan es infalible y que su amor es eterno. Nos anima a vivir con urgencia espiritual, sabiendo que el tiempo es precioso y que cada día es una oportunidad para acercarnos más a Él, para buscar la purificación que solo el fuego de su Espíritu puede ofrecer. Nos muestra el camino estrecho que pocos encuentran, pero que es el único que lleva a la verdadera vida. Escribe en los comentarios: yo quiero conocer más de la palabra. Si hoy sentiste un llamado a profundizar en estas verdades, si las palabras de Isaías encendieron un fuego en tu corazón. Queremos saber qué parte de este mensaje tocó tu alma más profundamente. Déjalo abajo, porque tu testimonio es una luz que puede iluminar el camino de otros. En resumen, el libro de Isaías es el libro más impactante de la Biblia porque es el más claro y detallado testimonio profético de Jesucristo. Desde su nacimiento milagroso hasta su muerte expiatoria y su gloriosa resurrección, Isaías pinta un retrato tan vívido del Salvador que su mensaje resuena con una autoridad innegable. Es una revelación de la soberanía de Dios, de su justicia y de su incomparable misericordia, que nos llama al arrepentimiento y a una esperanza viva. Sus palabras son una luz en la oscuridad, un fuego purificador, un refugio en la cruz, una guía del gran pastor para sus ovejas, una puerta abierta a la salvación y una semilla de esperanza que florece en la eternidad. Isaías nos invita a confiar plenamente en el Dios que cumple todas sus promesas,
a seguir el camino estrecho de la fe y a esperar con gozo la llegada de un cielo nuevo y una tierra nueva. Su mensaje es un eco de la voz de Dios mismo que te llama a transformar tu vida hoy. Suscríbete y únete a esta comunidad que busca a Dios cada día con un corazón sincero y sediento de su verdad. Si quieres profundizar más en estas enseñanzas bíblicas que transforman vidas y en los misterios ocultos de la palabra, entra al link de mi perfil o al comentario fijado, donde descubrirás recursos que te ayudarán a crecer en tu fe. No te quedes en la oscuridad. Camina hacia la luz que Isaías profetizó y que hoy está disponible para ti. Este mensaje de Isaías es un río caudaloso de verdad que fluye desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, conectando cada promesa con su cumplimiento en Cristo. Es un testimonio inquebrantable de la fidelidad de Dios, que no deja piedra sin remover para llevar a cabo su plan perfecto de redención. Cuando comprendes la magnitud de lo que Isaías profetizó, te das cuenta de que la Biblia no es un mero texto religioso, sino la revelación viva del corazón de Dios, palpitando con amor y propósito para cada uno de nosotros. La figura de Isaías, a pesar de los siglos, se alza como un gigante de la fe, un faro que guía a las multitudes a través de la tormenta. Sus palabras no son un susurro lejano, sino un rugido profético que nos despierta a la realidad de un Dios que es soberano sobre cada detalle de la historia humana. Él no solo vio el futuro, sino que nos entregó las claves para entender el presente y para vivir con la esperanza de la redención futura, un refugio seguro para el alma cansada. Imaginen el peso de la responsabilidad que Isaías cargaba, ser la voz de Dios para un pueblo obstinado, advirtiendo de juicio pero ofreciendo siempre una vía de escape, una puerta abierta a la misericordia. Su ministerio es un reflejo del propio corazón de Dios, que anhela la reconciliación con sus hijos, que desea ver a sus ovejas regresar al redil, guiadas por la luz que Él mismo proporciona en medio de la más densa oscuridad. Es un amor que purifica, que transforma. El libro de Isaías es una obra maestra de la literatura y la teología, una sinfonía profética que celebra la grandeza de Dios y la pequeñez del hombre sin Él. Cada capítulo, cada versículo, es una pincelada que contribuye al retrato completo del plan divino, desde la caída de la humanidad hasta su redención final. Es un fuego que consume las dudas y enciende la fe, mostrando que el camino estrecho no es una senda de privación, sino de verdadera libertad. La relevancia de Isaías se magnifica cuando observamos el cumplimiento de sus profecías en el Evangelio. No es una cuestión de tal vez o podría ser, sino de sí y amén. La vida de Jesús fue la encarnación perfecta de cada palabra profética de Isaías, desde el humilde pesebre hasta la solitaria cruz. Esta verdad, amigos míos, es la que debe generar asombro y urgencia en cada uno de nosotros, la que debe despertar una curiosidad intelectual que nos impulse a buscar más, a conectar con el Espíritu. Piensen en el capítulo 53 una vez más, en esa descripción tan cruda y real del siervo sufriente. No es una teoría abstracta, es la crónica de un amor que se derramó por completo, de un sacrificio que pagó el precio de nuestros pecados, que nos abrió las puertas del cielo. Si esto no te mueve a la reflexión personal, si no te hace cuestionar la profundidad de tu fe, entonces te invito a pedirle al Señor que te revele la magnitud de este amor, que encienda un fuego nuevo en tu espíritu. Este es el poder de Isaías, su capacidad para quitarnos las escamas de los ojos y mostrarnos la verdad desnuda del plan de Dios. Nos confronta con nuestra necesidad de un Salvador, pero también nos envuelve con la promesa de una esperanza inquebrantable, una luz que brilla en la oscuridad más profunda. Nos invita a ser parte de las multitudes que presencian la obra de Dios, a ser ovejas guiadas por el buen pastor, a encontrar refugio en la cruz y a sembrar la palabra que florece eternamente. Cuando Isaías habla de la voz que clama en el desierto, Isaías 40:13 y está sentando las bases para Juan el Bautista, para aquel que prepararía el camino del Señor. Esto no es coincidencia, es la arquitectura divina, el diseño perfecto de un Dios que orquesta la historia con una precisión asombrosa. Cada eslabón de la cadena profética de Isaías nos conduce inevitablemente a Jesucristo, el centro de toda la revelación, la respuesta a todas nuestras búsquedas.
La profundidad teológica de Isaías es inagotable. Él habla de la santidad de Dios con un respeto reverencial, pero también de su inmensa misericordia que se extiende a los rebeldes. Nos presenta a un Dios justo que no puede tolerar el pecado, pero que en su amor provee una expiación perfecta. Es la tensión divina entre la justicia y la gracia, resuelta en la cruz, el lugar donde el fuego purificador consume la inmundicia y la luz de la redención irradia para todos. El impacto de Isaías es global, universal. No es un mensaje exclusivo para el pueblo judío, es para toda carne. Isaías 45 es para ti, es para mí, es para cada ser humano que respira en este planeta. Sus palabras son un llamado a las multitudes, un eco que resuena en cada rincón del mundo, invitando a todos a entrar por las puertas de la salvación, a unirse al rebaño del pastor, a dejar que la luz de Cristo disipe toda oscuridad. La urgencia del mensaje de Isaías no ha disminuido con el tiempo. Al contrario, se ha intensificado. Vivimos en tiempos que reflejan muchas de las condiciones que Isaías presenció: la injusticia, la apostasía, la búsqueda de lo vano. Y en medio de todo esto, la voz de Isaías nos llama a volvernos al Señor, a arrepentirnos de nuestros caminos y a abrazar la única esperanza verdadera, la cruz que es nuestro refugio inquebrantable. Permítanse ser transformados por la palabra de Isaías. Dejen que estas profecías no solo informen su mente, sino que enciendan un fuego en su corazón, un anhelo por conocer más a este Dios que se revela de manera tan gloriosa. Permitan que el pastor les guíe por los caminos estrechos de la verdad, que la luz disipe sus sombras, que el amor de la cruz les ofrezca redención y misericordia. La grandeza de Isaías reside en su capacidad para ofrecer un mensaje de juicio y esperanza entrelazados. Él no oculta la realidad del pecado, pero siempre, siempre, apunta hacia la redención. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Isaías 41 es un bálsamo para el alma, una promesa de que, no importa cuán oscura sea la noche, el amanecer de la justicia y la paz de Dios se acerca, trayendo consigo la luz eterna. Este profeta nos enseña a mirar más allá de nuestras circunstancias actuales, a ver el panorama completo del plan divino. Cuando enfrentamos dificultades, Isaías nos recuerda que Dios está obrando, purificando y moldeando a sus hijos para un propósito mayor. Las aflicciones son el fuego que nos refina, la oscuridad que prepara el escenario para una luz aún más brillante, el camino estrecho que nos lleva a la grandeza. Por eso, el libro de Isaías no es solo un libro, es un mapa hacia la eternidad, un espejo que refleja el corazón de Dios y una voz que clama a la humanidad, llamándola a la reconciliación. Es un testimonio de que el pastor es fiel, que sus promesas son verdaderas y que su amor es incondicional. Es un mensaje de esperanza que transforma vidas, que ofrece refugio en la cruz y que siembra semillas de fe que florecen para siempre. Isaías nos desafía a la fe. ¿Creemos realmente que el Dios que predijo con tanta exactitud la venida de su Mesías también cumplirá sus promesas sobre nuestra salvación personal y la nueva creación? La respuesta a esta pregunta define nuestra vida. Es un llamado a abrazar la autoridad de la palabra, a dejar que el fuego divino purifique nuestro espíritu y nos guíe hacia una fe inquebrantable, una conexión espiritual que nos llena de asombro y urgencia. Este no es un libro para ser leído a la ligera. Es un tesoro de revelación, un pozo profundo de sabiduría divina. Cada vez que lo abrimos, el Espíritu Santo puede usar sus palabras para encender un fuego nuevo en nuestro interior, para despertar nuestra conciencia y para guiarnos por el camino estrecho que conduce a la vida abundante en Cristo, nuestro buen pastor, nuestra luz en la oscuridad. El poder de las repeticiones en Isaías, como consolaos, consolaos, refuerza la certeza y la compasión del mensaje de Dios. No es un llamado a la ligera, sino una insistencia amorosa de un padre que anhela restaurar a sus hijos. Es una promesa inquebrantable de consuelo para las ovejas heridas, una mano extendida en medio de la aflicción, una luz de esperanza que nunca se apaga. Consideren el contexto histórico de Isaías, con imperios ascendiendo y cayendo,
con la amenaza de la invasión persiguiendo a Judá. En medio de esta inestabilidad, Isaías proclamó la estabilidad de Dios, su control soberano sobre la historia, su plan inmutable que se despliega sin importar las maquinaciones humanas. Esto nos da paz en un mundo lleno de incertidumbre, sabiendo que el gran pastor tiene todo bajo control. La visión de Isaías sobre el remanente fiel es también un mensaje potente. Aunque muchos se desviarían, siempre habría un grupo, pequeño pero leal, que permanecería fiel a Dios. Esto nos anima a ser parte de ese remanente, a no conformarnos con las multitudes que se alejan, sino a caminar por el camino estrecho, aferrándonos a la cruz como nuestro único refugio y permitiendo que el fuego purificador de Dios moldee nuestro carácter. El profeta Isaías fue un hombre de una valentía extraordinaria, un portador de la luz de Dios en una sociedad que se hundía en la oscuridad. Su vida misma fue un sermón, un testimonio de lo que significa ser apartado para el propósito divino. Que su ejemplo nos inspire a hablar la verdad con amor, a ser voces de esperanza en medio de la desesperación, a guiar a las ovejas perdidas de regreso al redil del pastor, abriendo las puertas del Evangelio a todo aquel que tenga sed. Isaías no solo nos da información, nos da una invitación a un encuentro personal con el Dios que él conoció y sirvió, una invitación a la transformación, al arrepentimiento, a la esperanza, una invitación a la cruz, donde la luz vence la oscuridad y donde el fuego del amor divino purifica y redime. Es un llamado urgente a la reflexión, a dejar que este asombroso libro te hable directamente hoy. Por último, el carácter inmutable de Dios, tan vívidamente retratado por Isaías, es nuestro fundamento más seguro. Yo soy Jehová, y no hay más, no hay Dios fuera de mí. Isaías 45:5 Este es el Dios que cumple sus promesas, el que sostiene el universo en sus manos, el que te ama con un amor eterno. Este es el Dios que Isaías nos presenta, y este es el Dios que te invita a unirte a Él en una relación profunda y significativa, por medio del pastor de ovejas, Jesucristo. Así que, mis amados, no dejen que Isaías sea solo otro libro en su estantería. Permitan que sus palabras cobren vida en su corazón. Permitan que su visión del Mesías les asombre, su llamado al arrepentimiento les confronte y su promesa de esperanza les llene de alegría. Que la luz de Isaías disipe toda oscuridad, que el fuego purificador les santifique y que el pastor les guíe por el camino estrecho hacia la vida eterna. Les animo a que tomen su Biblia, abran el libro de Isaías y se sumerjan en sus páginas con un corazón abierto y dispuesto. Pídanle a Dios que les revele la profundidad de su palabra, que les muestre por qué este libro es, sin duda alguna, uno de los más impactantes de toda la Biblia. Las puertas de su conocimiento están abiertas. El pastor espera. La cruz te ofrece refugio. Recuerden siempre el mensaje de Isaías es un puente, una conexión sagrada entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, una prueba irrefutable de que Dios tenía un plan desde el principio, un plan de redención y amor que se ha manifestado plenamente en Jesucristo. Que esta verdad les inspire, les consuele y les mueva a vivir una vida que glorifique al Señor, siendo portadores de su luz en este mundo. Y si hoy algo en este mensaje de Isaías resonó con tu espíritu, si sentiste ese llamado profundo a buscar más de la palabra de Dios, te pido que actúes sobre ello. No dejes que este momento de inspiración se desvanezca. El pastor está llamando, las ovejas escuchan su voz. Permite que la luz de Cristo te ilumine. Escribe en los comentarios, mi fe se enciende con Isaías si este mensaje ha renovado tu espíritu y te ha dado un mayor entendimiento de la profundidad de la palabra de Dios. Comparte qué profecía o concepto de Isaías te impactó más y por qué. Tu interacción es una valiosa semilla que ayuda a crecer esta comunidad. Suscríbete ahora para no perderte futuras revelaciones bíblicas que transformarán tu perspectiva y profundizarán tu conexión con lo divino. Activa la campanita para ser notificado cada vez que compartamos una nueva enseñanza. Y si deseas explorar aún más las riquezas de la Biblia y descubrir guías detalladas para tu crecimiento espiritual, visita el enlace en la descripción
o el comentario fijado para acceder a recursos exclusivos. No esperes más para seguir el camino estrecho y recibir más luz.